Espérame tantito, ¿eh? A ver, por favor, Frida, dime si este formato es el actual. ¿Cómo lo ves? ¿Qué observas del formato? Em, ¿Lo ves raro? ¿Si es, no es? Creo que sí es. Ajá. Sí, sí, sí es. Tiene aquí un espacio enorme de la firma, pero es el actual. ¿Y por qué nos damos cuenta? Por la leyenda. ¿Se acuerdan que ese es importante? Hago constar que recibidos tantos. O sea, este formato ST9, como lo ven aquí, algo importante que le está faltando acá arriba a este formato, ¿qué es? Para poderle dar seguimiento a esta ST9 en particular de este paciente, de este día, a esta hora, ¿qué le está faltando aquí? El El folio. folio. Ajá, ese folio, ¿quién lo lleva? ¿De dónde lo sacan? ¿O por qué no tiene folio esta ST9? En realidad el folio es interno, depende de cada hospital y cada año va cambiando. Bueno, se va actualizando, va iniciando otra vez la cuenta. Ah, gracias, Jess. ¿Por qué te veo con cara así como de no? ¿A quién le trae a mí? Ajá, Juanico. Bueno, yo sabía que, como dice Jess, en el caso de los ST7, los folios son por unidad médica, pero de los ST9, no, la verdad es que no recuerdo, no estoy seguro. Mm, en lo que estamos ahorita revisando esto, por favor, ¿quién será? Silvia, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho. Ok, en lo que revisamos esto, ayúdame a buscar en el procedimiento si dice que tenemos que llevar algún folio en las ST9. Ahorita vamos a quedarnos como con esa duda, entre comillas. Por favor, chécalo y ahorita determinamos entre todos qué dice el procedimiento. Como dice Jess, el de las ST7, ese sí, y ese cambia. ¿Por qué? Porque la ST9 la están llenando un médico del trabajo. No hay de otra. Nadie más en el IMSS puede llenar un anverso de ST9. Entonces, una ST7, al revés, ¿no? Nosotros no llenamos ST7 anverso. Entonces, ¿quién finalmente lleva ese control de folios en las ST7? La ¿Quién es? asistente. Moni. Ah, perdón. Gracias, Nay. En el ST7 sí el hospital, pero supongo que en el ST9 entonces el AU ¿El del hospital? médico del trabajo. ¿El hospital? ¿Quién? ¿Quién del hospital? No, no sé, doctora. El asistente médico, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¿Quién preguntó? Ah, sí, porque tienen ahí su sellito con que son los días, ¿no, doctora? ¿Nadie? Sí, la asistente médica tiene una libreta en donde se tiene que ir registrando el folio y como dijo, se va renovando cada determinado tiempo, ¿no? Cada año. Y ese folio y ese formato ese formato donde van los folios viene en su procedimiento de accidentes. Entonces, no es nada nuevo lo que estamos viendo ahorita, pero es importante que lo tengan en mente porque pues muchas veces las ST7 no traen folio. Ahorita vamos a ver si la que vamos a revisar adelante trae o no trae, pero muchas veces no trae. Entonces, ¿qué pasa? A veces se equivocan en el nombre, en la fecha, y de repente ya hicieron ahí un chilaquil
y llegan con ustedes a calificar con 2 ST7, con el mismo día del accidente, con 2 versiones del patrón y con un desastre ahí. Entonces, por eso es importante que se tenga un folio, porque sabemos que con ese folio es la fecha de ese accidente, de ese día, etcétera. Entonces, bueno, ahorita revisamos qué dice el procedimiento. Nosotros de forma interna, digamos que para supervisiones, para fines de tener un control, pues cada médico trata o lo que se hace, digamos, lo que he visto que hacemos, algunos médicos, algunos no, pues esta no tiene folio, pero es llevar un control interno, o sea, cada médico operativo lleva su folio de ST9 porque finalmente pues somos nosotros mismos los que las llenamos y entonces así también tú tienes un control de cuántas has hecho en el semana, en el mes, en el año, o etcétera. Pero quiero que con procedimiento ahorita pues veamos si dice algo al respecto, ¿no? Pero bueno, ahorita checamos esa parte. Aquí esta información de la empresa de la que llenó este médico del trabajo, este ST9, ¿de dónde la sacó o de dónde la podemos sacar de forma certera? Porque el paciente difícilmente te va a decir, ah, mi registro patronal es tal, y aquí acuérdense que esta, por ejemplo, fue un paciente que llegó, puede ser con incapacidad prolongada, que nos lo mandó Cocoid porque tiene baja auditiva desde hace X tiempo o no está incapacitado, pero pues la empresa dice que su paciente se queja, se incapacita constantemente o tiene muchos días de incapacidad, lo ve Cocoid y nos lo mandan. Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto del procedimiento, en una primera intención o consulta lo interrogan, le hacen una historia laboral, sospechan que pueda ser una enfermedad de trabajo y deciden llenar este anverso. ¿Qué necesitan tener antes de llenar el anverso y de dónde van a sacar la información precisa del patrón? O no importa si lo dejamos aquí en blanco, como la ST7 que hacen los tratantes de urgencias. Lo podemos sacar del acceder o de la página donde sacamos su afiliación para ver cuál es su último patrón de alta, ¿no? Se puede sacar del sistema Sindo. Lindo, doctora. No, ¿Todos saben qué es el SINDO? O mejor dicho, ¿quién no sabe qué es una pantalla SINDO? Yo, doctora, yo nunca la he visto. Ok, mm, mm, mm. Ah, bueno, después, es que sí tengo aquí, pero no lo tengo escaneado. Bueno, las pantallas SINDO es que el SINDO es como es un sistema, ahí viene igual en sus procedimientos el significado de las siglas, precisamente así como va, pero bueno, es un sistema de información obrero patronal. Para términos prácticos, es un sistema donde nos dice la información del trabajador y de las empresas en las que ha estado vigente o ha estado laborando o dado de alta. Existen muchas, ayer precisamente platicábamos un poquito con Frida y con Eder de eso, porque existen muchas como pantallas o muchas pantallitas del mismo SINDO, es una clave que nos dan, tipo el NASA, tipo acceder, etcétera, entran a la compu y nos dan una clave. No todos tenemos clave, de hecho deberíamos, pero bueno, ya son otras cuestiones ahí de afiliación vigencia, tenerlas solo para consulta. No podríamos hacer modificaciones. Obviamente es información como toda la que manejamos, que es confidencial, pero bueno, esas pantallas nos sirven para saber cuándo dieron de alta al patrón, en qué empresa está ahorita, si ya lo dieron de baja. De ahí vamos a hacer igual como un taller después para que veamos cómo utilizar los SINDOS. De las pantallas SINDO existen muchas pantallas. Ayer nos decía Eder que son como 11, 12, no sé cuántas. Nosotros como médicos del trabajo siempre ocupamos F1, F3 y F7. Es lo más común. En la F1 nos aparece todo lo del trabajador, la información del trabajador, su número de seguridad social, el salario con el que está registrado, si tiene algún tipo de pensión, el número, en la delegación donde se dio de alta y donde nació. La F3 nos sirve para ver todo lo del patrón actual o del último que se tenga registro.
registro patronal, la dirección, el dígito verificador, el tipo de riesgo que es esa empresa, que es lo que en este caso ocupamos para llenar aquí. O sea, la verdad es que esa es como el acceder también puede ser, pero a veces no trae la información. A veces, por ejemplo, acceder dice, sin domicilio registrado. Entonces, pues ya salió la misma porque aquí no tengo cómo llenar el cuadrito de la ST9. Entonces, en el SINDO sí viene todo eso. En la F7, en las enfermedades de trabajo, en la pantalla SINDO, la F7, es la que nos sirve más, digamos, porque ahí viene la información de los movimientos que ha tenido el trabajador en X empresa. Entonces ahí nos va a salir registro patronal y fechas y claves que vamos a revisar después, pero bueno, ahí podemos saber cuándo ingresó, cuándo lo dieron de baja, cuándo cambió a otra con otro registro patronal, cuánto tiempo estuvo sin trabajar, etcétera. Entonces, esa nos sirve porque es para precisamente ver si el patrón a lo mejor está llegando aquí conmigo este trabajador, pero por alguna razón, este mismo caso, llegó a trabajar a Potrero hace 2 años y estuvo 20 años de su vida en el ingenio La Margarita. Entonces, pues ¿a quién le voy a cargar la ST9? ¿A la última o a la que estuvo más expuesto? Donde tuvo Ahora, más exposición. ajá, donde tuvo más exposición. Ahora, ¿cómo voy a corroborar yo lo que él me está diciendo? Porque pues, él puede llegar y decirme lo que sea, ¿no? Ah, no, pues yo estuve al revés, en Potrero toda mi vida. Entonces tú te vas al SINDO y ahí te das cuenta que pues hay otro registro patronal. Entonces, esa es una opción. Yo, en lo personal, aunque el procedimiento de enfermedades de trabajo no lo marca como un requisito para la valoración, yo sí como, o sea, no es que si no me la traen no los vea, ¿no? No los valore. Bueno, en el operativo. Pero yo sí les pido siempre, métase a la página de Google, póngale IMSS, historia laboral y descargue su historia laboral. Porque ahí ellos igual les puedes decir, anoten una hojita los puestos de trabajo que ha tenido y pues también se vale, ¿no? Sobre todo si es un paciente que no tiene mucha cercanía con la tecnología, pues no se va a meter a Google y correo electrónico y eso, pues no. Pero esa es una buena forma porque ahí ya sale impreso las empresas que ha tenido y entonces para ellos es más fácil de, ah, sí es cierto, y ahí aparece alta, baja, alta fecha tal, baja en fecha tal y la razón social. Entonces ellos se van acordando, ah, es que aquí fui albañil con esta otra empresa, ah, no, ahí estuve como chofer particular y etcétera. Entonces todo eso va a servir para que nosotros delimitemos o sepamos a qué empresa le vamos a cargar esta ST9. Entonces, para eso es importante tenerlo antes de llenar. No se trata de que cuando estén laborando, de, ay, no tengo signos. No, reagéndale la cita, que venga otro día. O sea, no. Pero sí es importante que precisamente otra de nuestras funciones, como lo hemos visto, que es capacitar a nuestro AUO, sí decirle, oye, mira, tal día, hay AUOs y hay unidades donde están muy capacitados y muy comprometidos, y tú tienes la cita de ese día, y entonces el paciente ya, pues ya te llega con el expediente completito. Y hay otros donde ni siquiera tienes AUO, o tu AUO es nuevo y no tiene idea, y tú no tienes más que el paciente que te toca y te dice, me dijo su AUO que pasara, y nada más entra con un carnet en la mano. Entonces tienen que tener esa habilidad de saber, pues obviamente capacitar y tener una razón, e incluso hasta tener cuestiones de contrato colectivo y etcétera, porque se van a encontrar mucha gente de, no, doctor, no, doctora, eso a mí no me toca. Yo ya nada más le pasé al paciente y ya. Entonces, bueno, pero ya son otros temas. Entonces, cuando llenan este formato, pues aquí, ¿no? Los indos, que ya tengamos indos y tengamos, que era lo que platicábamos el otro día, que les decía yo, debemos tener ya el diagnóstico de certeza. Yo no puedo hacer una ST9 y ponerle aquí, acuérdense que cuando yo lleno todo esto es porque ya sospeché, ya hice una historia laboral, todo me va apuntando a que es una enfermedad. Ya tengo una nota del médico tratante donde está un diagnóstico establecido. No puedo tener un probable no sé qué, porque entonces, ¿cómo este formato que yo ya llené, que yo ya le estoy cargando incluso a veces una incapacidad, se la voy a dar para que la lleve con su patrón y el patrón va a decir, ¿qué? O sea, ¿cómo?
¿no? Puede que sí la llene, le llene el reverso, etcétera, pero ya desde ahí nos empieza a generar pues como problema o no vamos a tener la respuesta esperada, digamos, ¿no? Nunca o difícilmente vamos a tener como que encaramiento, digamos, con ese patrón, a menos que se haga en algún momento una investigación y los convoque el ingeniero que va, pero de ahí en fuera, esta es nuestra carta de presentación con la empresa. Esta es la forma en que yo, médico especialista, le voy a decir al patrón, yo, el doctor Gerardo, la doctora Yali, etcétera, yo estudié al paciente, le hice un interrogatorio, vi que lleva tanto tiempo expuesto y yo estoy pensando que se enfermó trabajando para ti. Entonces necesito que me des respuesta y pues vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad, como todo lo que hacemos, hacer una ST9. No es una hojita así nada más, no es como que, pues como la ST7 a veces, ¿no? Que obviamente pues los médicos tratantes no tienen la visión que nosotros tenemos para la calificación y es como si, pues a lo mejor yo hago un resumen todo X para que me hagan una electromiografía y pues también la doctora va a decir, ay, ¿y qué? ¿Para qué la quiero? No, no me explicó nada, ¿no? O sea, es simplemente cada quien que estamos con la visión y el foco puesto en nuestra área. Entonces es importante que se fijen en todo eso. Hay una parte aquí en este procedimiento, bueno, en este formato actual, donde si se fijan ya hay esa diferencia, como lo veíamos, entre la fecha de primera consulta por probable enfermedad de trabajo y la fecha de elaboración de la ST9. ¿Por qué? Aquí en este caso el operativo pues puso la misma, supongo que ese día, el día que el paciente llegó con él, ya tenía todo, todititito y por eso ese día lo logró. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si llegó ese día a calificarse una contusión lumbar y ya llega con notas de radiculopatía L5, L6 y bla, 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 etcétera, hipotrofia en miembros pélvicos? Y con ustedes llega a calificarse ese accidente el 20 de octubre. Entonces, si él llegó por un accidente, pero ya tiene todo lo demás y ustedes están sospechando de, pues sí pueden hacer todo ese mismo día. Y depende de dónde estén, ¿no? Si están en una unidad donde están viendo 2 pacientes al día, pues creo que lo más ético sería ese mismo día hacerle el anverso de la ST9. Si están en una unidad donde hay mucha carga de trabajo o donde ese día el paciente llega y lo único que tiene es por ejemplo, va para accidente o va para invalidez, pero nada más el trauma le vio el hombro porque fue de lo que se quejaba y no se le ocurrió verle la columna y las rodillas porque pues yo nada más el hombro es lo que me interesaba. Entonces ahí sí se vale que si ustedes sospechan porque él te dice, es que se me duerme la pierna derecha también y etcétera, ¿no? Y lo revisas y ves que hay, o sea, sospechas que puede tener algo más, entonces sí requiero que mínimo le tome yo o le pida radiografías, ¿no? Y entonces no hagamos ahorita una ST9 porque tiene desgaste de columna y es albañil. Y le estoy viendo desde que entra que tiene la deformidad en rodillas y etcétera. Y, sí, señor, le voy a hacer su ST9 de columna. Y ya. Y entonces ya después de 1 año, 2 años, 3, que ya ahora sí no puede con sus rodillas, es que yo creo que también era porque es albañil, ¿verdad? Vamos a hacer una modificación en la ST9 y agregarle el diagnóstico de rodillas. No, pues si desde un principio pudimos haberlo estudiado todo, entonces determinamos de una vez todos los diagnósticos nosológicos que tenga y llenamos la ST9. Entonces, les digo, esta ST9 tiene que quedar pues ya que están seguros pues de lo que se va a hacer. Ahora vamos a leer esta parte. Bueno, necesito que alguien me ayude a leer la descripción detallada del puesto, bla, bla, bla. Y ahorita hacemos comentarios. Yo le ayudo. Gracias. Inicia vida laboral a los 16 años de edad en Central El Potrero, pasando por diversos puestos de trabajo. Ayudante de molinos, ayudante de mecánico peón. Actualmente desempeña el puesto de tornero de primera, tanto en tiempo de zafra con horario de 7 a 15:30 horas de lunes a sábado. Día de descanso, domingo. En tiempo de reparación, su horario de trabajo es de 14 a 22 horas de lunes a sábado. Día de descanso, domingo. Sus actividades laborales consisten en construir y diseñar piezas de metal, flechas, valeros, bullets, etc. Su materia principal es bronce y fierro colado.
Realiza todo este trabajo en bipedestación frente a su torno, que es muy ruidoso, taller mecánico. Refiere que en la puerta del taller existe un escape muy ruidoso y lo tiene constante en toda su jornada laboral. Se desempeña en el área de taller mecánico, organizando las actividades propias de su rol, controlando el funcionamiento del torno. El estado operativo de las herramientas e instrumentos de medición y las dimensiones de las piezas a mecanizar. Acorde al trabajo asignado, debe estar el turno completo de 8 horas expuesto a los diferentes ruidos. Equipo de protección personal, casco, tapones auditivos, careta para soldar, uniforme, camisa y pantalón de mezclilla, guantes de carnaza, botas tipo industrial, agentes a los que está expuesto, ergonómicos por posturas forzadas, movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, ruido. ¿Ok? ¿Consideran que está plasmado? No que esté bien o que esté mal, no se trata de, ay, ese no estuvo mal hecha, no. Pero el formato es muy claro, ¿no? Hay descripción detallada de los puestos, bla, bla, bla. Duración, intensidad y frecuencia. ¿Qué opinan de esa redacción o de ese interrogatorio que se hizo al trabajador? A primera vista, yo opinaría que le falta el tiempo de exposición que lleva en su último puesto de trabajo. Tampoco se especifica cuántos años de su vida laboral lleva en los anteriores puestos que ha trabajado. Exacto. Muy bien, ¿qué más? Complementando un poquito lo que dijo David, es que es una descripción lo más precisa que se pueda de sus trabajos. Ahí dice que fue ayudante de molinos, ayudante mecánico. No dice cuánto tiempo estuvo ahí, cuánto era su jornada de cada uno de ellos. Además de que pues igual no describe tanto lo ideal sería que pues sí, con un poquito más de investigación se pusiera de el ruido, de cuántos decibeles es, pero también tendría que describir equipo de protección para cada puesto, o sea, tendría que ser más descriptivo. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que también le falta como el estudio de puesto de trabajo para ver a cuántos decibeles estaba expuesto, o en su caso, si no se pudiera hacer el estudio por parte de los ingenieros, no sé, documentar con algo. Ahorita les comento algo más. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto de esta parte? Bueno, como les decía yo, siempre les sugeriría pues basarse en lo que está aquí. Acuérdense que el paciente o nuestro expediente va a tener en alguna parte nuestra historia laboral. Entonces, esa no va a ir a lo mejor aquí toda, aquí completa, pero sí es importante que la tengamos porque se supone que antes de llenar la ST9 tuvimos que haberla hecho para determinar cuál empresa y determinar si era una probable enfermedad o desde ahí dijimos, no, pues nada que ver, ¿no? Entonces, sí faltó, como dicen, comentan ustedes, hubiera estado a lo mejor bien que se pusiera pues lo que dice aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a qué voy? Es a veces muy útil que tengan machotes y así puedan entonces cubrir con los requisitos que piden para supervisión y ahorrarse el tiempo de trabajo, ¿no? De consulta y evitar que se les escape algún tema importante. Entonces, por ejemplo, aquí está bien, inicia vida laboral a los 16 años, pasando diversos puestos, como comentan ustedes. Hubiera estado bien así como, a lo mejor breve, ayudante de molinos, tantos años, ayudante mecánico, tantos años, peón, tantos años, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí, pues es importante que le preguntemos al paciente y que en esta parte quede más en ese sentido, ¿cuánto tiempo? O sea, duración, años, meses, estuvo 10 años, pero nada más en Zafra,
o sea, 6 meses cada año. Depende, ¿no? Bueno, en zafra y reparación, esos términos son comunes aquí porque pues aquí nuestro grupo organizado más grande pues son los ingenios, ¿no? O los productores cañeros. A lo mejor en algún momento les toca estar en una delegación donde sean las maquiladoras, ¿no? Las minas, no sé. Entonces ahí habrá que ver porque tal vez cambiarán los turnos, los horarios de exposición, etcétera. Pero bueno, aquí es importante saber eso, en qué horario ha estado, ¿no? Si le han rotado. Y la intensidad va en relación un poquito a eso. Gracias a los días, los meses que laboró, etcétera, ¿no? Y sí se pueden algunas cuestiones por la frecuencia. Aquí en esta parte todavía no vamos a poder meternos o no tendríamos de dónde poner que si los decibeles o bla, 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 porque aquí digamos que en parte, si se dan cuenta, lo que nos está pidiendo es como una historia laboral con los puntos más importantes. Entonces, no nos vamos a meter más allá ni en problemas porque desde ahí la empresa se nos va a poner a la defensiva. Además de que el rubro no nos está pidiendo nada de con qué apoyar ni nada. O sea, aquí apenas vamos en el trabajador me está diciendo esto, ¿no? Porque esa es otra. Vamos a ver qué pasa después. Entonces, bueno, en este sentido, pues sí, o sea, no les digo, no se trata de decir está bien, está mal, pero sí acuérdense que también esto es importante que al final de que se llena, le digamos al trabajador, léala, si está de acuerdo va a firmar y si no, pues me va a decir y de una vez que quede como usted dio su versión, ¿no? Y bueno, entonces ahora aquí en la otra parte de la descripción, igual alguien que me ayude por favor a leerla. Doctora, nada más una pregunta antes. Sí. A mí me había tocado ver un pacientito que, al momento de interrogarlo, me dijo que hubo un tiempo en el que laboró de manera independiente. Igual ahí lo plasmamos, ¿verdad? Sí, sí es importante ponerlo, por eso yo les comentaba o les sugería, porque esa no es un requisito que esté en el procedimiento, pero por eso yo sugería la historia laboral, porque ahí nosotros mismos le ayudamos al paciente a que se acuerde, o al ver el impreso, o más bien a que se entere, porque a veces ahí es cuando se entera que la empresa donde él creyó que laboró 10 años nunca lo dio de alta. Entonces, es importante porque ahí es donde, como dices, Jess, a lo mejor sí ponerle nada más, ¿no? Del año tal al año tal, sin seguridad social, refiere a actividad tal, ¿no? Por decirlo así. O sea, sí es importante, obviamente ahí ya no vamos a poner este horario, frecuencia, porque pues no es algo que nos va a generar ninguna prestación, pero sí saber qué hizo, ¿no? Porque a lo mejor es una enfermedad de columna que nos llegó y ahorita está con una empresa X y lleva 2 años ahí y pues toda su vida fue trabajador independiente y estuvo haciendo pues de todo, ¿no? Entonces sí es importante poner qué actividad, pero pues ahí sí ya no, sin seguridad social, 5 años, donde refiere, se fue a Estados Unidos y trabajó de tal y tal, o sea, no, ya muy breve, ¿no? Pero sí es importante ponerlo para saber qué pasa con esos años, pues como perdidos, ¿no? Que no hubo seguridad social. Gracias. Sí, ¿quién iba a leer? Yo. Ok. Inicia padecimiento. Bueno, dice descripción de la evolución de padecimientos, sintomatología y exploración física actual, así como estudios paraclínicos e interconsultas. Inicia padecimiento con disminución de agudeza auditiva de varios años de evolución, valorado por otorrinolaringología el 6 de septiembre del 2021, diagnosticando corticopatía bilateral. Se realizó audiometría el 30 de agosto del 2021, reportando oído derecho, hipoacusia moderada sensorial, oído izquierdo, hipoacusia moderada a severa sensorial. Actualmente refiere dificultad para escuchar. Exploración física, 78 kilogramos, talla 1.74 metros, IMC de 25.8, tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, temperatura de 36 grados. Masculino de edad aparente, a la cronológica, despierto, orientado a alerta, reactivo, cooperador, a órdenes verbales, con intensidad de voz fuerte, con dificultad para mantener conversación o entender palabras en intensidad normal. Apertura ocular espontánea, piel con buena coloración de tegumentos, mucosa oral hidratada, conductos auditivos formados íntegros, no hay presencia de tapones de cerumen,
con opacidad de membrana timpánica de ambos oídos, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, depresible, timpánico a la percusión. No se palpan visceromegalias, con peristalsis normal, extremidades torácicas y pélvicas íntegras con fuerza muscular 5 de 5, de acuerdo a escala de Daniels, sensibilidad de reflejos normales, llenado capilar de 2 segundos, resto sin compromiso. Ok, ¿cómo lo ven? Edson, ¿qué opinas? Sí, de hecho, estoy viendo checar, pero por la exploración física y bueno, por lo que se comenta, pues sí parece tener pues, su focus además sustentado por la valoración que tuvo por otorrino y aparte, bueno, los estudios audiométricos, pero no sé. Sería toda la exploración, ¿verdad? Que se comenta. Ajá, o sea, Ujú, aquí nos está pidiendo evolución de padecimiento, ujú. sintomatología y exploración actual para clínicos e interconsultas. O sea, creo que dentro de todo, pues está cubriendo con el requisito, ¿no? Sí, Sí nos pone ujú. ahí cómo lo encontró, quién lo ha valorado, etcétera. Y bueno, aquí en el diagnóstico, pues les digo, aquí entonces ya tenemos pues esa audiometría, todo, ¿no? No es como que llegue y pues voy a llenarle el anverso a ver qué pasa, ¿no? Si lo llenamos es porque ya sabemos que muy probablemente va para un sí. En este caso, el paciente no estaba incapacitado, esto puede pasar, o sea, no es requisito que tenga una incapacidad para para hacerle un protocolo de ST9. Por lo tanto, así como este caso, como ustedes lo ven aquí, en las incapacidades prolongadas que tenemos, que se está estudiando paciente, ahí siempre tenemos nosotros como salud en el trabajo que estar en comunicación con área médica, pero ya no se vale decirles, por ejemplo, o que ellos digan, es que continúa con incapacidad hasta que medicina del trabajo resuelva. No, no, porque yo no sé si voy a tener que mandarlo a investigar, si van a ir los ingenieros, si de entrada la empresa no quiso contestar y entonces me tengo que esperar 60 días. O sea, la incapacidad, la expedición de incapacidad siempre va a ser responsabilidad del médico tratante, no lo digo yo, lo dice el reglamento de prestaciones médicas. Entonces, esas situaciones donde el paciente ya no va y va el familiar porque, pues, oiga, es que mi familiar sigue bien mal y ya nada más vengo cada 20 días por la incapacidad y que el tratante se los dé, está incurriendo en una falta, tampoco lo digo yo, lo dice el reglamento de prestaciones y es una responsabilidad grande, igual yo dar una incapacidad si ni siquiera estoy revisando al paciente, ¿no? Entonces, no debe ser así. La incapacidad la determinan ellos de acuerdo a su revisión, a su exploración, y ya de nosotros dependerá si esas incapacidades que decidieron darle van a cambiar al ramo de riesgos de trabajo o si no van a cambiar porque se va a quedar como enfermedad general y en algún momento va a generar invalidez, etcétera. O sea, sí tenemos que estar en comunicación con área médica, en qué va, qué ha pasado. Obviamente, esta ST9, por ejemplo, que ustedes llenan, que era lo que yo les decía, tienen que buscar la forma o la estrategia de que ese paciente pues no se les pierda, ¿no? Porque si ustedes llenan la ST9 en enero y pues ya el paciente nunca regresó y ahí se va a quedar esa ST9 abierta hasta que, ¿qué? Hasta que llegue una supervisión y entonces digan, bueno, es que existe esta y ahora qué se le va a hacer. Entonces, acuérdense que pues todo lo tenemos que hacer por tiempos y es importante por eso. Bueno, en este caso, la empresa contestó esto. El paciente, el trabajador, llevó su formato. Según lo que vemos aquí, si observan, el doctor en esta parte lo llena el 20 de octubre, ¿no? Del 21. Y la empresa parece, según ellos, lo que nos ponen aquí, que contestó en diciembre del 2021. Aquí es importante también que ustedes tengan, aunque según yo, no hay una parte donde dice como tal que firmemos como de recibido o algo así, pero es importante que ustedes observen esto porque si el paciente llega con ustedes con este formato así como está
pero llega con ustedes ¿qué será? En octubre, pero del 22, y así como está esto, y no lo anotan en ningún lado, y no tienen una constancia de eso, y no agarraron una copia de esa ST9 y le pusieron su sello de recibido, y les van a decir, lo tienes desde diciembre, y ahorita en octubre del 22 lo estás calificando, ¿y qué hiciste todo ese año? Ay, no, pues es que me la acababa de traer, ajá, ¿y de dónde? ¿Dónde compruebas, no? Entonces siempre fíjense cuándo se los llenan. A veces al trabajador también se la aplican y se la llenan en, no sé, o sea, le ponen, por ejemplo, aquí diciembre y a él lo citaron para entregársela hasta abril del siguiente año. Y tampoco revisan y la reciben así. Entonces, acuérdense que todos son tiempos. Acá, si se dan cuenta, bueno, el patrón contesta con lo que nosotros, o sea, coincide la razón social con la que tenemos arriba. Hay que ver que coincide el registro patronal, la dirección que nos están dando, bueno. Pero aquí en particular, en este pedazo de información complementaria, esto que está aquí, acá y aquí, ¿qué notan o qué es importante? Antes de llegar a la narración, ¿qué es importante de acá arriba? Pues No está especificar describiendo. bien la ocupación, ¿no? En la jornada y sobre todo, bueno, los espacios que tiene ahí, digamos, aunque o no contestó como tal la empresa. Ajá, gracias, Edson. ¿Por qué, Abby? ¿Por qué es importante eso que dejaron en blanco? Pues para que tenga congruencia con lo que dice el paciente, también con la enfermedad. Pues aquí la empresa, ajá, gracias. La empresa o está haciendo, híjoles, que estaban corriendo así como en la SED, bien ocupados y se les olvidó llenar eso es justo el 10 y el 11, el 12 y el 13. O puede ser que el patrón diga, pues yo no te voy a decir cuánto tiempo lleva aquí conmigo, ni qué puesto ha tenido. Y entonces ahí cómo asociamos, si el primer de los primeros opciones que nos da el procedimiento es si hay congruencia con puesto de trabajo y años exposición, se podrá calificar. Y aquí pues el patrón me está dejando así como que, pues ahora sí que gracias por contestarla, pero pues eso y nada. Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué es lo que dijo el patrón o qué narración le puso ahí. ¿Alguien me puede ayudar a leerla? Yo, doctora. Sí, gracias. Descripción precisa de los puestos de trabajo, antigüedad, horarios, actividades, etcétera, y de las exposiciones relevantes a los factores de riesgo que estén relacionados con las enfermedades de trabajo. De ser necesario, puede adjuntar carta complementaria con firma y sello de la empresa que contenga la información que se juzgue pertinente. Se hace nota que el trabajador del año 2003 al año 2021 ha desempeñado el puesto de tornero en el área de taller mecánico de la empresa durante su estancia en la misma, con un horario de trabajo rotativo tanto de temporada de zafra como en reparación y con un día completo de descanso en ambas temporadas. Es de mencionar que el puesto que ha desempeñado de tornero requiere encontrarse en el área de taller mecánico, por lo que no se puede desprender que haya estado expuesto a factores de riesgo como el ruido de ambiente en ambientes auditivos, adversos excesivos de manera constante ni acumulativos por arriba de los límites permitidos. Cabe hacer notar que contamos con estudios de ruidos pertinentes realizados en las diversas áreas del ingenio. Ok. ¿Qué opinan de lo que nos está diciendo el patrón? Pues no está describiendo Pues mucho de reconoce. No, no, Mm, es evitar, es deslindarse de la enfermedad de trabajo, ¿no? Desde que no contestó los horarios de trabajo, la antigüedad en el puesto, y ahorita dice que los estudios que hicieron de ruido están dentro de, de los límites permitidos, pues intenta, pues ahora sí, evitar la calificación. Ujú. Yes, estabas diciendo algo. Gracias, Fer. eh,
Sí, es que como tal, no está siendo descriptivo de todo lo que está trabajando. Ahí dice que directamente por casi 20 años se ha dedicado a lo mismo, el taller está muy lejos del ruido. Eh, Como tal, no dice cuánto es la jornada. Nada más dice que trabaja en toda la jornada, está en un solo lugar. Dice que es Ajá. rotativo, no dice cada cuánto es rotativo. Ujú. Y pues yo quiero pensar que anexó una carta aclaratoria. Pienso bien de la empresa. Ok. Ujú. Muy bien. David, ¿estabas diciendo algo? Ah, perdón, voy a hacer una pausa. Los R3, si tienen que hacer su movimiento para el diplomado, adelante, no se preocupen. Gracias, doctor. Sí, David, Gracias, doctora. sí. Igual ¿estabas diciendo algo, David? Ay, perdón, olvidé algo. También no menciona el equipo de protección que debió de haber, que le proporcionaron. Ujú. Sí, no lo pone aquí así como un requisito, pero sí dice al final, ¿no? La información que juzgue pertinente. Entonces, pues están diciendo que ha estado lejos y no sé qué cosa, pero no nos dice qué equipo le dan, ¿no? Sí, también. Bueno, Oiga, entonces, doctora, una pregunta. Ahí, por ejemplo, no se podría como que, por ejemplo, que la empresa pudiera decir que también, o sea, aquí están poniendo que ya hicieron estudios de ruido, ¿no? ujú, La parte en el área de trabajo, pero por ujú. ejemplo, no podrían mencionar que le han estado también igual haciendo exámenes periódicos para ver en cuestiones de, o sea, hacen el estudio pues al área de trabajo, pero por ejemplo, pues a ellos también les deberían de hacer estudios, ¿no? ¿O no? Como en los Ajá. periódicos, o sea, sus Sí, audiometrías, todo eso. sí, sí deberían. Si ustedes les toca, por ejemplo, estar del otro lado, o sea, vaya, no se trata de que a ver qué nos conviene más, ¿no? Pero si están en empresa y les llega un formato de estos y el jefe de RH o el de seguridad les dice, oye, Doc, pues ayúdame a llenar este ST9, ahí sí estaría bueno, digamos, poner eso, ¿no? Aquí también, o sea, lo pueden poner. Donde no lo están poniendo nos daría como a pensar ciertas cosas, así como decía Fer, bueno, de entrada se están defendiendo, ni me están especificando lo que dice ahí, nada más están poniendo no, 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 sin poner patrón, años, ni nada. Si tuvieran, pienso yo, un argumento más enfocado, sí pondrían, ¿no? Ah, el trabajador tiene exámenes periódicos de tal, su último estudio que tenemos registro es de fecha tal, donde aparece tal resultado, etcétera. O sea, obviamente, al final, como sabemos, pues el que lo va a calificar es un médico del trabajo y en este caso particular, que es grupo organizado, pues incluso va a pasar aquí a la CES y luego vuelve a pasar por el filtro de la coordinación delegacional. Pero, pues si se trata de hacer, digamos, como nuestra labor, porque también puede que estés tú trabajando, por ejemplo, en esa empresa como médico, pero pues resulta que ni te avisan que hay una ST9 y el que lo llenó fue el de RH nada más y ya, con lo que creyó. Entonces, al rato te pueden decir a ti, médico de empresa, oye, ya nos calificaron de sí, ¿y tú qué hiciste? Pues ni la ST9 me pasaron, ¿no? O sea, no sé. Entonces, ese tipo de cosas sí es importante, pero sí, tienes razón, no es un requisito, pero si tuvieran argumentos pues más válidos, estaría bien, ¿no? Ponerlos en lugar de solamente como no, no y no. Y también vale mencionar que de estos casos en particular, que sí hubo como unos 10, 12 casos, no de ruido, sino por otras patologías, este es como un copiar-pegar, entonces a todos les pusieron esta parte. Se hace notar del año tal a tal, pero aquí nos deja, como dice Jess, sí existen cartas aclaratorias. Pues la empresa está, a pesar que aquí no puso nada, porque a veces le ponen, se anexa oficio número tal, se anexa carta tal. Entonces, de este caso en particular, no me acuerdo si hay, porque les digo que hay como 12 casos que se hicieron así. Entonces el patrón a todos les pone esto mismo, bueno, solo le cambia los años o lo que sea cambio de cada trabajador,
pero a todos les anexan el mismo oficio. Y el oficio, para términos prácticos, dice lo mismo. Trabajador que ingresó, lo mismo, en el año 2003 y desde entonces ha estado laborando sin incapacidades o se le han expedido las incapacidades tal, tal y tal. Sin embargo, el ruido no es la única causa porque hasta médicos te salen los de RH o los ingenieros, como en este caso de aquí, este patrón, ¿no? Entonces te ponen, la hipoacusia no es nada más por ruido, donde él está ni siquiera hay ruido, él está bien lejos y entonces pues no es, por lo tanto consideramos que no es enfermedad de trabajo, así hacen los oficios. Entonces, bueno, pues nosotros recibimos esto y entonces si no tenemos la antigüedad, si no tenemos esto, porque aquí me dice que del 2003 al 2021 se desempeñó en bla, 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 pero aquí el paciente me dijo que empezó a los 16 años, no en el 2003. Y entonces ahora, ¿a quién le voy a creer o qué puedo hacer para con esta respuesta y esa carta continuar con mi proceso de estudio de enfermedad de trabajo? Consultar el SINDO. Pueden solicitar una carta aclaratoria especificando que nos contesten los incisos que dejaron en blanco específicamente y en dado caso pedir que amplíen la información en la de la descripción, lo que se considere necesario. Justamente lo que decía, desde los puestos antiguos que tuvo, las exposiciones que tuvo, desde cuándo les dieron sus equipos de protección y etcétera. Se puede iniciar con cartas aclaratorias. Ujú, muy bien. Tú la pides y te contestan básicamente esto mismo o en relación a lo mismo. ¿Qué hacemos? Si me está dejando igual. Nada más se tardó como 2 semanas en que al pobre trabajador le dieran, le respondieran y luego en lo que él vino y en lo que yo le pude atender y bla, bla, bla. Y salió la misma porque no me dijo, o sea, me dejaron igual. ¿Qué hacemos? Se puede solicitar una nueva carta aclaratoria, ahora insistiendo en que reporte los datos que se le están solicitando del reverso. Ujú, sí, eso dice el procedimiento, ¿no? Nos vuelven a contestar igual. O ya ni le contestan, el trabajador va y dice, oiga, doctor, pues es que sí agarraron mi hojita, pero ya, o sea, nada más voy y casi me corren y no me contestaron nada. O le contestan lo mismo, nada más le cambian la fecha. Sí, pues se le puede pedir al trabajador si tiene evidencia documental del puesto de trabajo que tiene, de los factores a los cuales estuvo expuesto. O también se puede pedir un acta testimonial a los trabajadores, a su Ujú, compañía. Ujú. ujú. Si el trabajador te dice, por ejemplo, tú le dices, bueno, y usted tiene recibos de nómina, su gafet que le dieron hace no sé cuántos años, a lo mejor no tiene los recibos de cada día de su vida laboral, pero tiene, no sé, de hace 10, de hace 20, de hace 5, sí, pues sí, doctor, sí tengo ahí en mi casa, tendría yo que buscarlos, pero sí los tengo, le traigo todos mis recibos y ¿y qué más necesita? Pues si tiene videos eh, sobre el área donde trabaja, pues también ayudarían en la calificación. Ajá, al paciente le vamos a decir, porque ellos a veces, por ejemplo, te dicen, no, es que si usted viera, luego sí te dicen, ¿ha entrado usted al ingenio? ¿Alguna vez ha ido? ¿Conoce la máquina tal? No, es que es ruido, no se puede ni hablar, ni siquiera nos entendemos, tengo que estar gritando, pero pues tengo, no sé, tengo videos, o el otro día, hace como un año, fueron los ingenieros del IMSS a hacer ahí un estudio y le preguntaron a fulanito y a no sé quién, y o sea, todas esas cosas sí nos pueden servir. Obvio, yo en mi calificación aquí abajo no le voy a poner, dice el paciente que tiene un video donde, o sea, obviamente no, pero sí me da a mí un parámetro para, a ver, oiga, jefe CES de mi OAD, oiga, jefe de ingenieros de mi hospital o de mi OAD.
¿Tendrán algún estudio? ¿Han hecho algún estudio en el ingenio fulanito con el puesto de trabajo tal? ¿Tienen algún antecedente, como cuántos decibeles son? O sea, toda esa parte. O a lo mejor él te dice y te jura que tiene los recibos y al final no tiene nada. Y te dice, es que no los encontré. O el ingenio te agregó un oficio donde sí te ponen, porque también ha pasado, ¿no? Donde ellos te dan una historia de los días laborados y pues tú dices, ya hice la suma y dan como 3 años nada más y él me dijo que lleva ahí toda su vida, ¿no? O sea, puede pasar. Por eso es que tenemos que agarrarnos, digamos, de todo lo posible que el paciente nos pueda dar para poder verificar, ¿no? Aquí van a hacerle un poquito como de juez. Sí hay un artículo de nuestra ley federal y ese igual ahorita lo van a buscar y si no es ahorita en la otra clase, para ver dónde dice o con fundamento en qué es que ante la duda actuamos en favor del trabajador. O sea, eso sí es una realidad, no es algo de qué buena onda es el doctor, o sea, ahí lo dice, pero Es pues en el tampoco artículo cerrarnos. 18 ¿De? de la Ley Federal del Trabajo. Ah, ok. ¿Qué dice Jess? En la interpretación de las normas de trabajo se tomará en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Ok, muy bien, gracias. Así es, entonces sí, o sea, eso es como bueno, es un artículo que está en la ley, no es algo que buenos somos, pero siempre hay que fijarnos, ¿no? O sea, puede ser que al final dices, bueno, pues es que sí estuvo en el ingenio, sí me trajo su credencial, su hoja rosa del año 80 y no sé cuál, pero pues ya de ahí no tiene nada. La empresa me está mandando un oficio donde están como sus días o su sistema, ¿no? Donde ellos tienen como sus días laborados y me dan bien poquitos y ya tuve la duda todavía y lo mandé a investigar o lo mandé a la CES o a donde esté trabajando en IOAD y los ingenieros que fueron, y yo fui como médico a esa investigación también, y pues sí, en la investigación el patrón volvió a sacar ese archivo donde no está antecedente de algo más, o sea, hay unos años ahí volando que no sé qué hizo el trabajador y él tampoco me puede comprobar, bueno, pues tampoco, o sea, hay que analizar cada caso y ver si es factible o no es factible. Por eso es que la CCT9, como les decía la doctora Diana la clase pasada, sí es un procedimiento largo y nos hace trabajar mucho, o sea, no es tan sencillo, sí, es de no, etcétera. Entonces, no se vale que a veces por eso digamos, ay, no, pues imagínate qué flojera hacerle todo esto y que al final sea de no. Mejor no le voy a decir nada, ya que le califique su esguince lumbar y venga, señor, adiós. Y al rato cuando se dan cuenta ya lleva 300 días de incapacidad por el esguince que tú le calificaste, pero ahora área médica ya lo está incapacitando por radiculopatía L4, L5 o hasta posoperado de disectomía, no sé qué cosa. Y pues ya se nos fue porque se aventó los 300 y tantos por riesgo de trabajo y pues a lo mejor esa hernia pues no era con el día que él se cayó en sedestación, ¿no? Entonces sí es importante que hagamos todo ese análisis. En este caso, bueno, pues aquí sí estaba la firma, el sello, eso sí. Ya para la calificación, pues ya, esta no está calificada aquí todavía. No era como tal la intención aún de, o sea, de ver la calificación, ¿no? Aquí en este caso, si no mal recuerdo, creo que al final fue de sí, no recuerdo. La verdad es que sí, como les preguntaba el otro día a algunos de ustedes y a los ingenieros, que son los que tienen más contacto con la empresa, que les decía yo, bueno, para empezar, hay una parte del ingenio, un área donde podamos decir, ahí no hay ruido, ahí están como libres de ruido de la exposición. Y pues la verdad es que no, ¿no? En toda la parte del ingenio hay ruido. Entonces, digo, hay que tener cuidado. Acuérdense que no todos, ni porque todos estén expuestos, todos se van a enfermar, ni porque uno de ellos se enferme, ya, y los demás no, ya quiere decir que entonces está fingiendo. O sea, hay que hacer todo un análisis para poder determinar al final cómo es que se hacen las calificaciones. Entonces, bueno, ya el procedimiento aquí, actualmente nos quedamos en esa parte de que le pedimos más información, incluso podemos
si aquí, por ejemplo, el trabajador nos trae sus recibos, estamos viendo que sí coincide con los años, entonces ahora sí podría yo meterme también a alguna página, algún portal de artículos académicos, alguna publicación, algo acerca del daño auditivo en personas que trabajan en ingenio, ¿no? O no sé, ahí ya tienen que echarle como de su imaginación para buscar, pero de su formación como médicos, ¿no? A lo mejor encuentro un artículo que dentro de mi investigación con el paciente, yo me fijé, por decir, que tiene, de todos esos años que ha dicho que trabaja ahí, la mayor parte de sus años ha sido de ayudante de mecánico. Entonces, a lo mejor ahí me pongo a investigar qué tipo de máquinas ocupan en el ingenio, cuántos decibeles o hasta qué magnitud de ruido puede tener esa máquina, algo con lo que yo pueda apoyar y hacer finalmente la calificación. Acuérdense que al final de toda la calificación se pueden inconformar ambos, tanto el trabajador como el patrón. Entonces, siempre tenemos que tener pues, la respuesta. O sea, es como les decía yo, si tenemos así como duda, pues a lo mejor si en una inconformidad no vamos a saber ni qué contestar, ¿no? Pero si todo lo hicimos desde el principio como debía de ser con los elementos necesarios, pues eso vamos a contestar a la inconformidad. Se tomó como base tal, tal y tal, y se determinó X. Las inconformidades como tal no les toca calificarlos como médicos del servicio de salud en el trabajo, pero sí les puede tocar que en algún momento su coordinador delegacional, su jefe CES, les mande un correo y les pongan ahí, estimada doctora Yali, a favor de enviar tarjeta informativa y expediente administrativo de paciente Juan Carlos Sánchez, número tal, para dar respuesta a recurso de inconformidad, ¿no? O sea, sí puede pasar eso, no pasa nada, vaya, de que digamos, ¿no? Pues ahora, ¿qué hiciste? Mandamos todo lo que tenemos de evidencia, yo tomé esto, yo califiqué así y ya. Ya de ahí lo que les contesten y les digan, bueno, se determinó que bla, 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 puede ser que a los, no sé, a los 2 semanas llega el paciente con ustedes y con un oficio de la coordinación donde dice que se va a rectificar de no a sí o de sí a no, o donde se ratifica la respuesta y ok, ya analizamos y efectivamente es de sí o es de no. Entonces, por eso es que siempre deben, pues, tener todos los elementos para calificar. ¿Algún comentario, alguna duda de este caso que revisamos? Nada. Bueno, vamos a revisar una ST7, ya que estamos en esto de los casos clínicos. Ah, perdón. Silvia, ¿encontraste algo de los folios? Solamente encontré lo de que, bueno, de la base de datos que va a tener el AUO, que le va a asignar un folio. Solamente viene ese, donde viene el apartado, pero nada más. No viene del ST9 otra cosa. Ah, ok. Entonces yo infiero que sí, que lo llevan nuestros AWO, pero es como un control interno. O sea, no es que no tenga importancia, pero es diferente porque es solo para nosotros, digamos. Y cuando es aquí en la ST7, es lo que decíamos, este folio lo saca la asistente médica de la libreta que debe de tener ahí en admisión médica continua, en urgencias, donde sea, y donde ella va a anotar folio tal, número tal, paciente fulanito, amerito incapacidad, sí, diagnóstico tal, o amerito incapacidad, no. Y entonces al final del turno, esa asistente médica con todas las ST7 que dio folios, se va a llevar esa libreta o esa libreta, esa lista, junto con, si en su libreta anotó 5 folios de ST7 que dio en su turno, ¿cuántas ST7 le tendría que entregar a su director, a su jefe inmediato de ese turno? Bonnie. ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Si la asistente médica llenó su libreta, la de urgencias, llenó su libreta o su hojita, su registro, con 5 ST7 que le tocó anotar durante ese turno, ¿cuántas ST7 le va a entregar al final del turno al director de la unidad? 2. ¿Por qué?
¿Dos por cada caso? Ah, ok, ajá, sí, o sea, 2 originales por cada folio que dio, ¿no? Si dio 5, si anotó 5 folios en su libreta, pues va a entregar 5 ST7, cada una con su copia. Bueno, no copia, con su otra original, ¿no? O sea, 2 por paciente, 2 originales, o se deben de entregar a ese director con los anversos firmados por el médico tratante, acá, y firmados por el trabajador. Y si esas ST7 que entregó a su turno, a su jefe inmediato, a su director, acá dice, las 5 dicen incapacidad, sí, tiene que entregar 5 incapacidades al director. Si aquí las ST7 dicen no generó incapacidad, bueno, pues ¿de dónde la sacan? No hubo. Fue urgencias, lo vieron, pero no ameritó incapacidad. El problema empieza cuando la asistente médica le entrega al director, bueno, para empezar, para que le dé folio. Ahorita se supone que ya jala bien, por lo menos aquí en hospital, porque es en el sistema, pero en las UMFs me parece que todavía no empiezan a usar el SIS. Entonces eso era un problema porque aquí se van sin folio. Bueno, ya si le pusieron folio, a veces dice aquí incapacidad, sí, y le pone el médico fecha de inicio tal, y aquí lo deja en blanco, y acá también. Y aparte no se la entrega a su asistente médica de ese turno porque le dice, no, es que no está mi jefe de servicio y él es el que llena las incapacidades. Bueno, ya se acabó mi turno, ya me voy. Y ahí empieza el problema porque dirección de esa unidad recibió un chilaquil de ni siquiera creo que entreguen una lista. Recibe ahí como que o le dejan aventado al director abajo de su puerta, porque fue el turno de la noche, por ejemplo, y él llega en la mañana, abre su puerta y ahí están tiradas unas ST7, una de ellas dice ameritó incapacidad, sí, pero no la trae, otra dice ameritó incapacidad, no, bueno, pues está bien, y o le aventaron otra ST7, así nada más, digo, otra incapacidad, que no trae ST7 y dice, ¿probable riesgo? Sí, y no trae ST7. Y entonces ahí ese director de la unidad, entre tantas cosas que tiene en su cabeza, pues no se va a estar preocupando, porque aparte, ST7 es de salud en el trabajo. Ya las hicieron bien, mal, como sea, no me interesa si hay libreta, no, eso, mándenlo a salud en el trabajo. Y entonces ahí es donde su AUO recibe cada día la relación de ST7 y OSIS que les están mandando de las unidades médicas donde se generaron. Entonces, en un mundo ideal, si tienen ST7 de cada incapacidad marcada como probable riesgo, pues podrán hacer una buena depuración de sus PRTs, o sea, de sus probables riesgos, que nunca fue el trabajador, nunca fue el patrón, nunca fue nadie, y ahí se quedó volando ese ST7. Entonces, cada 60 días que ustedes tengan que depurar, empiezan los problemas porque su coordinador les empieza a mandar correos. Urge depuración de enero en febrero, ya estamos en marzo y no has depurado ni enero ni febrero. Y aquí está tu lista que te manda prestaciones económicas donde están estas 10 incapacidades marcadas como riesgo de trabajo y pues tú ya tienes ahí las ST7, ¿por qué no las has calificado? Si ya pasaron 60 días. Y entonces ustedes empiezan a buscar su carpetita de PRTs y resulta que de las 10 que les están pidiendo para ya, nada más tienen 3 ST7. Porque pues, ¿no? O sea, así fueron pasando los días. Eso de la depuración, pues no lo va a hacer el director, no lo va a hacer la asistente, entonces, pues, ¿de ellos qué? Entonces, ahí empiezan los problemas, porque tenemos que estar, en esos casos, por ejemplo, ¿cuál es nuestra obligación? Mandarle un correo electrónico a ese director de esa unidad y decirle, derivado del listado de probables riesgos, incapacidades folio tal, marcadas como probable riesgo, que no se recibió ST7, etcétera, etcétera, le solicito, por favor, se elabore la ST7. Porque si no, ¿cómo voy a depurar esa incapacidad? ¿Cómo voy a saber si es riesgo de trabajo o no? Si aparte área médica, como está corre y corre también siempre, me mandó una incapacidad que dice probable riesgo sí, diagnóstico embarazo de